Bienvenidos a Debates UGC, una vez más hoy hablando acerca de las matemáticas bajo el título de Que vivan las ciencias básicas, porque cuando hablamos de ciencias básicas en educación superior y en otros contextos estamos refiriéndonos a todas estas cursos o asignaturas que están de alguna forma permeadas por la matemática, que son fundamentales para la formación básica, para la formación media, por supuesto para la formación superior en toda su cadena de formación. Entonces, pues vamos a hablar de un tema con el que seguramente algunos en nuestra niñez, juventud, en nuestros estudios superiores sufrimos o estuvimos muy tranquilos o lo disfrutamos, que tenemos cada uno una perspectiva diferente con respecto a las matemáticas, a esas ciencias básicas que son fundamentales. Pero aquí nos vamos a plantear, pues, preguntas que nos permitan generar un debate al respecto. Estamos bien nosotros en Colombia, hemos venido mejorando, en realidad esa mejora en Colombia es una mejora significativa. ¿Qué estamos haciendo en las universidades? ¿Qué se está promoviendo para poder juntar las matemáticas también con elementos de formación en ciencia, que también es algo vital? Es decir, la idea es como tener un debate de verdad, pues ameno, con este tema de las matemáticas y que vivan las ciencias básicas. Y para que vivan las ciencias básicas nos acompañan hoy unos panelistas, pero top 10, top 10 no, top 5 o 4, que son, por este lado tengo a Javier Delgado, que Javier Delgado es el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad La Gran Colombia. Javier, bienvenido nuevamente a Debates UGC. Muchas gracias, Rodrigo. Un saludo a todos nuestros teleamigos y teleamigas en todo el hemisferio y en todo el globo terráqueo, y hablaremos de circunferencias en este programa. Buenísimo, eso es ciencia básica, muy bien. Vale, por este lado, a mi izquierda me acompaña Carlos León, quien es el coordinador del programa de licenciatura en matemáticas de la Universidad La Gran Colombia y también un docente que nos apoya bastante con los proyectos de ciencias básicas en la Universidad La Gran Colombia. Carlos, bienvenido a Debates UGC. Bueno, muy buenas noches, agradecer la invitación que me han hecho para este programa para hablar de matemáticas, que creo que es lo que más me gusta en la vida. Buenísimo. Me acompaña también Francisco Beltrán, quien es nuestro decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad La Gran Colombia. Francisco, bienvenido a Debates UGC. Gracias, Rodrigo, por esta invitación, sobre todo en un tema tan importante para el desarrollo del conocimiento. Y también nos acompaña Jorge Bueno, quien es el director del Instituto de Astrobiología de Colombia. Jorge, bienvenido a Debates UGC. Gracias, Rodrigo. Buenas noches para los compañeros panelistas y pues bueno, vamos a ver la relación de las matemáticas en otras ciencias como la biología y su pertinencia en la academia. Perfecto. Y antes de empezar, pues invitar a todos nuestros teleamigos para que se pongan en contacto con nosotros, para que nos escriban, para que entren a ser parte del programa, como todas las veces que nos vemos en Debates UGC. Tenemos el teléfono en Bogotá 287-8355, el WhatsApp 322-845-8232. Hay una línea gratuita nacional para aquellos que nos llaman desde las diferentes regiones del país, 018-115-116. Y como siempre, a través de Twitter ustedes pueden enviar sus comentarios, hacer sus aportes. Tenemos el hashtag DebatesUGC y a través de las cuentas de @ULaGranColombia o @CanalTeleamiga. Allí pueden dejarnos sus comentarios, que muchas veces esos comentarios terminamos resolviéndolos posterior al programa y haciendo retroalimentaciones de lo que ustedes nos dejaron allí mientras vamos desarrollando el programa. Pues bueno, pues tenemos que empezar esto dando un panorama, y es que hablábamos ahorita, antes de iniciar, que desde el 2012, cuando se genera esa alarma, pues se pone esa señal de las pruebas PISA y nos dicen que estamos bien bajitos, casi todos por debajo del primer nivel de esa medición, y que si al caso, pues sí hemos venido mejorando en el rendimiento en esas pruebas, pero aún estamos como país, con respecto a los países de la OCDE, pues estamos bajos, ¿no? Es decir, el 60% de la población de estudiantes de más o menos 15, 16 años están en el nivel 2 o por debajo del nivel 2 en
en matemáticas, pero también lo están en ciencias, y eso implica como unos retrasos en escolaridad. Nos dice que estos estudios nos dicen que un estudiante colombiano a sus 15 años tendría 3 años de retraso en escolaridad en temas relacionados con la formación matemática. Digamos que esos son datos ya más, es decir, hemos evolucionado, pero hoy estamos ahí en ese punto. Y también, y aprovechando que nos acompaña Jorge hoy, también nos dicen esos análisis que si habláramos de ciencias, estaríamos 6 años por debajo en escolaridad. Es decir, un estudiante de 15 años de Colombia estaría con 6 años de escolaridad de retraso en temas de ciencia, 3 años de escolaridad de retraso en temas de matemática. Entonces, pues nosotros hoy estamos planteando un título que es Vivan las ciencias básicas, pero ¿cómo hacer que vivan las ciencias básicas cuando tenemos también este panorama de país, ¿no? Es decir, ¿qué nos falta? ¿Por dónde nos tenemos que mover? ¿Qué tenemos que hacer? Las instituciones de educación superior, las instituciones de formación básica y media. Entonces, ¿quién quiere arrancar? Bueno. No, pues yo desde las ciencias económicas, administrativas y contables, pues la necesidad y la utilización del análisis cuantitativo es evidente. Sin embargo, a veces dentro de los 3 programas que tenemos en la universidad se piensa, y a nivel nacional se piensa que los economistas son los que tienen, o somos los que tenemos una mayor carga de formación cuantitativa, un poco más compleja, pero sin embargo, siempre que tengo la oportunidad de hablar en los colegios haciendo promoción de esas ciencias empresariales, les digo la frase de cajón que todos conocemos de Galileo Galilei, es que el universo habla en caracteres matemáticos. Y si queremos entender el universo, pues debemos hablar su mismo idioma, así como cuando vamos a otro país, pues no sé, vamos a Estados Unidos, pues hablamos en inglés para que nos entiendan. Si estamos en el universo, pues tenemos que entender el universo, y el universo habla en matemáticas. Y aplica para todas las profesiones. Pienso que ese es el debate, porque lo que ha pasado con el tema de la escolaridad en Colombia es que se ha fragmentado el pensamiento cuantitativo y del cualitativo. Entonces, siempre se clasificaba a los estudiantes, usted es inteligente para esto, y usted para esto, y se separaban. Entonces, son 2 partes del cerebro de los 2 hemisferios que históricamente se nos han desconectado, cuando lo que tenemos es que integrarlos. Y un profesional integral, sea cual sea su área de formación o su ejercicio, su disciplina, tiene que tener en equilibrio en el análisis cuantitativo y el análisis cualitativo. Entonces pienso que es un problema histórico de la estructura de la formación en nuestro país y en el continente, contrario a lo que sucede en otros países. Y si nos estamos comparando con la OECD, pues hay otros países que buscan integrar esos 2 hemisferios desde la pequeña infancia, mientras que nosotros hasta ahora estamos empezando a dar algunos pinitos en los modelos pedagógicos para integrar esas 2 partes del cerebro humano. Francisco, ¿ibas a hacer un comentario? Sí, hay algo muy importante dentro de la disciplina de la arquitectura y específicamente en las bellas artes. Hay algo que fundamenta la razón de ser de las bellas artes, y está implícito en la física, en la química y en las matemáticas. Hay una racionalidad para volver objetivo y lógico el diseño, pero sí hay una crisis a partir de los años 90 que se enfatiza en nuestro país a raíz de la disminución, y hablando de los planes de estudios, de las ciencias puras, de las ciencias básicas al interior de los planes de estudio. En Colombia hay 58 programas de arquitectura, y hoy día podríamos decir que son muy pocos los programas que dentro de la lógica matemática y del ejercicio de la composición y del diseño, del espacio, del orden, como en algún momento estudiamos los currículos anteriores con Francis Chin, en donde la parte geométrica hacía parte de la racionalidad del diseño, han ido claudicando y han entrado a generar una problemática de la subjetividad del diseño arquitectónico, y eso es muy grave. Que la belleza también deja de ser estética y se vuelve también geométrica, y más allá de eso la funcionalidad y toda la dinámica de las proporciones, como
en el año 490, la población áurea fue muy importante para toda la dinámica de los principios ordenadores del diseño. Eso ha hecho que las bellas artes y la arquitectura se vuelva un poco subjetiva, y eso es un problema bastante evidente en nuestro país, que habría que generarlo en un debate al interior de la enseñanza también del ejercicio de la arquitectura. Ok, y para Jorge y para Carlos, pensando en esto que nos comentan tanto Francisco como Javier, está la frase esta de cajón también, que todo tiempo pasado fue mejor. Y entonces uno empieza a echar de para atrás en temas de formación. Y a mí me ha pasado, por ejemplo, cuando yo entro en contacto con estudiantes de pregrado en universidad, que por ejemplo hago preguntas, por ejemplo, si estamos hablando en biología, en temas relacionados con la célula y demás, y les hablo de, bueno, por ejemplo, cuando ustedes hicieron estos experimentos en el laboratorio de biología en sus colegios, tal, o cuando hicieron tales ejercicios en trigonometría para entender circunferencia y demás y tal, tal. Y hay muchos que dicen, es decir, yo no fui al laboratorio, ¿no? Yo decía, bueno, bueno, es decir, ya en los colegios, de pronto en los colegios está faltando ese tipo de formación, ese tipo de ejercicios que de alguna forma fomentaban tener pues, esa formación en matemáticas, y incluso en mis hijos lo vi en algunos momentos, tema por el cual claramente fui crítico con el colegio en algunos momentos, y es que, por ejemplo, temas de geometría. Entonces la geometría era como, si nos alcanza, es decir, si me alcanza el programa, ahí le metemos geometría por un ladito, ¿sí me entiende? Pero no una cuestión, a veces, como, pues, o sea, como que pierde rigurosidad, ¿no? Entonces, ¿será que en eso, pues en el tiempo de uno, yo me formé en provincia, pero pues el tema de matemáticas era muy riguroso, el tema de la geometría era una cuestión sagrada, el tema de los laboratorios de ciencias era fundamental, y estoy hablando de un colegio en Girardot entre el 80 y punto y el 93, pero pues eso era, digamos que era sagrado, y que de alguna forma genera unas competencias que a mí cuando entré a la universidad pues no me generaron tanta pues traumatismo. Pues yo sí escogí una ciencia social, claramente no iba por el lado de las ciencias duras en temas de matemáticas, pero pues digamos que no hubo tanta disonancia en ese sentido. No sé si es que pasó algo o en algún momento se trastornó la cosa. Ustedes que son profes y que están metidos, Jorge, en el tema de la ciencia. Sí, yo ahí sí quería hacer un comentario respecto a que cada vez, y esto lo digo como educador, como profesor que soy, cada vez es más difícil vender la pertinencia de las matemáticas en los programas de estudio. Hace unos años era impensable imaginarse una escuela sin matemáticas, pero hoy el pensamiento crítico de los estudiantes cada vez confronta más al maestro acerca del por qué tienen que aprender matemáticas. En el pasado era algo que no se podía ni siquiera mirar al maestro a la cara, y hoy no solamente en la escuela básica, la escuela secundaria, sino en las mismas universidades, los estudiantes cuestionan el papel de las ciencias básicas en su formación. Y hay una responsabilidad ahí que se comparte. Se comparte con los educadores que no encuentran esos dominios para mostrar esa aplicabilidad de las matemáticas y esa conexión que hay con su quehacer como profesional. Y también está la responsabilidad, pues ya aprovechando que tenemos aquí a los decanos, de las direcciones de los programas en ver qué contenidos, tanto de las matemáticas, la física, la química en general, son necesarios para la formación. O sea, nosotros no podemos seguir con unos programas clásicos que simplemente me dicen tiene usted que enseñar cálculo porque así siempre se ha enseñado. Nosotros tenemos que aterrizar todos esos contenidos a las necesidades y a las competencias del siglo XXI. Y aquí vuelvo otra vez al papel de educador, porque la educación va de la mano con los avances tecnológicos y no podemos ir pensando unas matemáticas de los 80, todo este movimiento de las matemáticas modernas que traumatizó una cantidad de estudiantes, que los recuerdos que tenemos de las matemáticas eran esos libros con unos ejercicios que eran casi imposibles de hacer, todo el traumatismo de Baldor, etc. Y hoy todavía hablamos de Baldor en los colegios, cuando, y eso me lo puede corroborar Jorge, cuando los estadounidenses están preparando a esta generación para poblar Marte, y nosotros seguimos preocupándonos en que el estudiante factorice una miscelánea del álgebra de Baldor. Entonces ahí hay que replantearnos
la pertinencia de las matemáticas en los currículos escolares, tanto en la escuela como en la universidad. Quiero hacer una cuña con el tema también de que no todo tiempo pasado fue mejor, pero introducir algo que es, ya estaba poniendo ahí como ejemplo un tema de mi formación, pero lo que sí nunca pasó en mi caso, y creo que se repite en muchas personas, es que no me era claro para qué era que yo hacía la miscelánea de Baldor. Es decir, yo la hacía y la desarrollaba y tal, y seguramente eso le da a uno ciertas competencias, pero no sabía para qué lo hacía. Es decir, no lo supe. Y quizá por el tema, bueno, más adelante en algunos temas de psicología sí que pude entender que posiblemente me servían algunos temas, sobre todo de cálculo y demás, en unos temas de comprensión de funcionamiento de la neurofisiología del sistema nervioso. Pero antes creo que crecí con esa cuestión de haga los ejercicios, ya está. Y uno sabía que los empezaba a hacer y que en la medida que iba avanzando en la miscelánea, los últimos ejercicios eran imposibles, los respondía Baldor seguramente, y los primeros sí eran más sencillos. Jorge. Y generalmente buscabas los impares que tenían las respuestas. Ah, sí. Y yo creo precisamente allí, Rodrigo, que una de las principales fallas desde mi perspectiva es que ese sistema educativo está fundamentado en la memorización y ser mecánico. Entonces sí aprendimos matemáticas, comillas, sí aprendimos física, y pongo un ejemplo tal cual como tú lo mencionabas en lo personal. Yo creía que sabía física, pero terminaba siendo, era un estudiante formulero. Con la fórmula reemplazabas la letra por un número y obtenías un dato. Hasta allí. Entonces, la educación tradicional pasó de dejar la creatividad y la imaginación en preescolar, y también hago el énfasis, yo no tuve el preescolar, yo empecé en primero. Ahora se hace un camino de imaginación, de creatividad, pero drásticamente se corta cuando estamos en el bachillerato, porque se vuelve otra vez a esa memorización. Carlos mencionaba algo, esa educación del futuro debe estar hacia la práctica, el análisis y la observación. Creo que si bien Javier mencionaba algo, citabas a Galileo, Sócrates, si no me equivoco, también decía, conócete a ti mismo y conocerás el universo. Entonces, a partir de allí hay que enseñar al estudiante primero a conocerse en sí como persona, y lo digo como biólogo, está inmerso en la matemática, sus cinco, así no empezamos nosotros, contando y aplicando esa biología a la matemática. Francisco mencionaba esa racionalidad, entonces yo creo que en el sistema educativo hay que dejar que las ciencias básicas no sean la típica costura. Las ciencias básicas enseñan, orientan el pensamiento crítico, no debe ser la asignatura para completar el semáforo, debe formar parte dentro de la arquitectura, el diseño, y dejar de ver las ciencias como algo de los de bata blanca. Están las ciencias económicas, las sociales, las naturales, filosóficas, se me quedan otras afuera. Yo pertenezco a las naturales, y qué tan difícil es enseñarle a una persona a conocerse a sí mismo, a aprender a utilizar e integrar el conocimiento. Bueno, permíteme, vamos a ir a una pausa, ya digamos que queda planteado el tema, vamos a ir a una pausa y regresamos para resolvernos dudas de empezar a mirar por dónde está el tema. Acá Carlos lanzó un comentario interesante, ¿no será que los que dirigimos también la parte en educación superior nos está faltando también generar unas rutas claras? ¿Será que es un tema de los profes? ¿Será que es un tema de los estudiantes? Bueno, es decir, vamos a ir a una pausa y ya regresamos para seguir hablando de que vivan las ciencias básicas. Bueno, estamos de vuelta en Debates UGC hablando de que vivan las ciencias básicas alrededor del tema de las matemáticas, y en la primera sección se planteó una situación de crisis que espero que aquí entre todos pues también vayamos dando una luz, como para las personas que nos ven, pueden que nos vean también profesores, que nos vean estudiantes de la misma licenciatura incluso de matemáticas, que nos vean personas que en algún momento tuvieron una relación con las matemáticas, pues ya sea por el mismo hecho de haber sido estudiantes de colegio, de universidad,
y tienen su comentario alrededor de eso, pero nosotros desde aquí, ¿qué podemos orientar? Es decir, ¿por dónde está la solución? Por el tema de la dirección estratégica de las instituciones ya sea educación básica, media, educación superior, por el tema del lado de los profesores, por el lado de los estudiantes. ¿Por dónde, Francisco? ¿Por dónde puede ser la cosa? No sé, escuchando a Jorge y a Carlos, no sé si el planteamiento del hecho, digamos, fenomenológico de la aplicación de la matemática a algunas disciplinas, más bien tendría que ver con la pedagogía y la didáctica de las matemáticas. Hay una situación que advierte para las bellas artes, por ejemplo, un ejercicio muy importante. Cuando uno habla de antropometría, pero la antropometría está dada en términos y en cánones de la matemática, digamos, profunda, el estudiante es reacio de pronto a entender la dinámica del comportamiento o el para qué va a servir esos cánones muy estrictos y que nosotros los que estudiamos, incluso con regla de cálculo, vimos esencial, trasciende, y cuando hacemos el ejercicio simplemente de un comportamiento anatómico del ser humano frente a las medidas, ya advierte de pronto una posibilidad de que el estudiante ame más los números. En arquitectura hay una disyuntiva muy importante, y es que a veces los estudiantes no estudian ingeniería o no estudian economía, estudian arquitectura porque creen que ahí no va a haber números. Cuando el sustento y el soporte de la matemática, así le estemos huyendo, es esencial para entender realmente el comportamiento y la viabilidad de las propuestas de diseño arquitectónicos. Entonces, yo quiero como enfocarme más a un problema de didáctica. A mí me marcó mucho mi profesor Antonio Anichiarico en mi colegio, cuando el tema de derivadas, y después en la universidad, un tema que también replicó dentro de mi aprendizaje, casi que me frustra. Y después uno piensa, ¿y eso para qué me sirve para el diseño arquitectónico? Entonces hay que mirar también la pedagogía, la didáctica, y el mirar cómo las ciencias puras realmente se aplican a un hecho fenomenológico y se entiende como una respuesta para una resolución de problemas. Eso es muy importante. Entonces hay una crítica de mi parte muy fuerte a las unidades académicas que tienen esa responsabilidad, no solamente de enseñar, sino de saber cómo se enseña y cómo se llega a cada una de las disciplinas. Carlos, y es que esto que dice Francisco es bien importante, porque quizá muchas veces nos dedicamos o se dedican en la enseñanza de las matemáticas a que la persona aprenda una de las diferentes competencias matemáticas, que es que de pronto es resolver un ejercicio, pero resulta que hay que modelar, resulta que hay que aprender a utilizar ese ejercicio para resolver un problema, que es lo que está planteando un poco Francisco. Digamos que empezar a llevar al estudiante a que, además de dar un dato, generar un dato, como decía Jorge, en realidad utilice esa información matemática para algo. Entonces, ¿será que en dónde nos estamos quedando ahí? Sí, yo quería hacer una diferencia respecto a lo que decía el decano Francisco, y es que una cosa son las necesidades de formación, que varían de acuerdo a los distintos programas donde hacen presencia las ciencias básicas. Y otra muy diferente son las didácticas específicas, el cómo yo transformo esos contenidos que obedecen a esas necesidades. Entonces, yo creo que para el docente es lo primordial es primero establecer cuáles son las necesidades de formación. Y eso, como lo dije hace un momento, es una responsabilidad directa de los programas de formación. Nosotros que hemos tenido la oportunidad de sustentar programas ante el Ministerio de Educación, nosotros vemos en la necesidad de hablar de la presencia de los cursos, por ejemplo, en la Universidad de la Gran Colombia, cursos transversales como el curso de razonamiento cuantitativo, porque esto es pertinente para los estudiantes. Ya cuando establecemos esas necesidades de formación, pasamos a un segundo punto, que es la didáctica específica, y cómo voy a llevar eso a los estudiantes que voy a tener al frente para que ellos pues hagan una mejor asimilación de determinados conceptos. Entonces yo creo que es establecer un orden entre esas dos necesidades y no desconocer la importancia que tienen, pues voy a ser reiterativo en esto, ese diálogo que debe haber entre las necesidades de formación y las didácticas específicas de cada una de las disciplinas. Pero ahí también entraríamos a que, porque hasta pronto lo estamos tomando como en el contexto de la universidad, pero en el contexto de país, por ejemplo, también el país debería entonces plantearse
esas necesidades de decir, ¿para qué quiero enseñar yo matemáticas en los diferentes niveles? Y en la medida de eso, pues también un poco orientar un plan de trabajo ya en lo pedagógico, en lo didáctico, para poder alcanzar esas metas como país, y ya también en la educación superior, pues entonces empezar a ver eso cómo se va integrando también a los diferentes programas, es decir, ¿qué quiero yo alcanzar con introducir un curso como racionamiento cuantitativo, como lógica matemática, como precálculo, cálculo en mi plan de estudios? Es decir, ¿para qué lo quiero? Pero creería yo entonces que también el país debe ser el primero en preguntarse para qué lo quiere. Y el país se lo pregunta, Rodrigo, los ciudadanos nos lo preguntamos, las familias en nuestras casas nos preguntamos eso, pero como siempre, pues el Estado da las respuestas erróneas. Y la política educativa lo que genera son frenos a la iniciativa de muchos colegios privados. He tenido la oportunidad de estar en muchos colegios privados de todo nivel. Tienen ideas maravillosas. ¿Y con qué se encuentran? Con un proyecto educativo que no les permite experimentar cosas nuevas. Y en la educación superior ni se diga, a pesar de que tenemos libertad en ciertas decisiones, pues tenemos una serie de decretos y normas del Ministerio de Educación que no nos permiten innovar, que no nos permiten que el estudiante se sienta atraído. Entonces nos vemos obligados a unos currículos con unos semáforos y una serie de cosas que impiden la flexibilidad y la explotación de ese cerebro en un porcentaje muy elevado. Propuestas, por ejemplo, a mí se me ocurriría que una persona debería entrar a la universidad a estudiar, como las antiguas universidades, porque tiene un afán de conocimiento y empieza a acumular una serie de competencias, no de memoria como lo mencionaba, sino una serie de competencias y análisis que en últimas, año tras año, le van dando un perfil que él mismo escogió, y al final la universidad dice, oiga, usted vio un recorrido interesante que le permite ser arquitecto, o que le permite ser economista, o que le permite... en el caso de la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas, yo me sueño con que el estudiante se matricule a estudiar ciencias empresariales y por el camino va decidiendo si quiere ser economista, contador o administrador o mercadólogo o financiero, y va escogiendo. Si hay muchas camisas de fuerza y es parte de lo que desde la universidad y el Centro de Pensamiento estamos motivando con iniciativa del señor rector, un saludo al señor rector Santiago José Castro, que es la libertad, y en eso también hay mucho que ver, porque el Estado no nos permite la innovación, y hablan de innovación, y acaban de sacar un ministerio de la innovación, y hablo del Estado en general, no en particular los gobiernos que han pasado, pero el Estado en general lo que genera son talanqueras a la innovación y a los retos que los ciudadanos nos estamos haciendo. Yo les comentaba ahorita detrás de cámaras que para mí lo único que se debería enseñar desde el jardín de infantes es economía. Alrededor de la economía enseñar historia, matemáticas, arte, música, porque en última se trata de cómo tomamos decisiones para ser felices. Pero todas estas cosas que nos permitirían el pensamiento transversal, la unión de los dos hemisferios, el pensamiento cuantitativo y cualitativo de la mano para todo tipo de análisis, desde las ciencias de la salud hasta las artes, los oficios, disciplinas, todo lo que el ser humano manifiesta para desarrollarse, pues debería estar, como decía al principio, ese equilibrio entre lo cuantitativo y lo cualitativo, con la misma pasión, pienso yo. Aunque eso último pues, puede tener su sesgo, ¿no? Yo también pienso que lo que debería enseñarse desde el principio sería neurociencia, desde el jardín de infantes. Jorge, le tocó asumirse una pregunta que nos están haciendo acá un televidente que se llama Juan Carlos Gómez, y nos pregunta, si el conocimiento ha evolucionado, ¿se podría asumir que las ciencias básicas han evolucionado de la misma forma? Sin duda. Sí han evolucionado, Juan Carlos, y creo que hemos pasado del oscurantismo en ciertas áreas. Javier lo menciona totalmente. Y creo que la tecnología o el uso de nuevas estrategias ha permitido que el conocimiento evolucione, que vaya creciendo. Pero creo que a pesar de que tenemos ese buen avance, tenemos esas talanqueras, tenemos esos problemas que Javier menciona. Yo me siento totalmente identificado cuando tú dices, hago recorridos en los colegios. Uno de los objetivos educativos del Instituto de Astrobiología que la NASA nos entregó
hace 9 años fue: vayan a los colegios a crear una cultura científica. Y lo primero que nosotros nos encontramos son esclavos del currículo, esclavos de los índices, y cuando uno le va a contar a un niño la historia del alunizaje, que por cierto este año cumple 50 años, el niño no lo cree y no le da la total credibilidad, le cree más al video falso, al fake de YouTube, y dicen: no fueron a la luna, por la bandera, por las estrellas, por cualquier cosa que el niño cree que no es verdad. Entonces ese conocimiento se estanca porque él no tiene la oportunidad de experimentarlo. Y tú lo mencionabas al inicio del debate, PISA simplemente que busca ver cómo aplican el conocimiento. Y a veces nosotros en la nota clásica nos va bien, pero cuando nos dicen: si yo jalo esta servilleta, ¿qué va a pasar? ¿Se cae? ¿Sigue en pie? ¿Qué sucede? No, si no lo hago, empiezo a especular. Entonces creo que cuando dejamos a un lado la integración y la interdisciplinariedad, empezamos a fallar. Por eso, y Francisco lo mencionaba, cuando incluimos el arte, y es una de las cosas que aquí en un programa pasado se discutió sobre el STEAM y el STEM, se incluyó artes en esa transversalidad: ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática, siendo el arte la primera expresión que los seres humanos tuvieron para transmitir el conocimiento. Por eso pintábamos en las cavernas. Entonces, ese paso a paso nos ha generado una evolución, pero también cuando copiamos mal, y hago aquí una cuña, como bien lo mencionaba Javier, no sé si son políticas de Estado o gobiernos de turno, pero siempre intentamos imitar las cosas y de muy mala manera. Intentamos ser el modelo Finlandia, el modelo Shanghái, y el Shanghái sí supo utilizar y se preguntó como país: ¿para qué sirven las matemáticas? Para solucionar el tráfico. ¿Funcionó? Sí funcionó. Aquí todavía no. Entonces creo que adaptar y tomar lo que necesitamos de los demás sistemas y darlo a lo propio desde la pedagogía, desde la didáctica, y llegar al aula. Lo digo no como docente, sino como científico. He tenido esa oportunidad de ejercer la docencia sin haberme formado para ella. Quizás ese paso a paso del método científico ayudaría para crear una verdadera cultura que sea inmersa para ese beneficio de la sociedad. Y ahora tenemos además a todas las, yo creo que recibo, no sé si de verdad sin exagerar, 3 o 4, creo que cometí alguna vez el error de consultar vía Instagram un curso de formación en Big Data, entonces me llegan 3 o 4 publicidades de Big Data todos los días, pero entonces yo digo: wow, es decir, hay mucha oferta en temas de Big Data, luego hay muchas personas necesitando formarse en Big Data, muchas empresas dependiendo del Big Data, y la pregunta es si están la gente lista para entrar a esos cursos de formación en Big Data, cuando detrás de eso, pues digamos que es un tema de ciencia básica, creería yo, ¿no? Sí, hay una necesidad actual de organizar y de clasificar información. O sea, yo creo que estamos en la época de la historia en donde mayor alcance tenemos a cualquier tipo de información. Pero entonces llega un momento en que no sabemos qué hacer con esa información. Por eso el auge de la ciencia de datos, del Big Data, ha sido muy importante, sobre todo para las empresas. Nosotros, junto con la Facultad de Ciencias Económicas, vamos a abrir este semestre un curso de matemáticas para administrativos, porque también la universidad se ha dado cuenta de la importancia que tiene el conocimiento matemático para la formación de sus administrativos. O sea, no nos estamos alejando, como decíamos hace un momento, de las necesidades del Estado, nosotros como universidad, como empresa, de esa necesidad que tenemos de clasificar la información, y en eso las matemáticas es un conocimiento fundamental. Si es para mí, bueno, el decano hablaba de la economía desde los primeros inicios, yo enseñaría matemáticas sin dudarlo. Y Francisco Bellas Artes y Jorge Biología. Y volveríamos a la misma escuela que tenemos hoy en día. Sí. Pero es la importancia que tiene, porque lo sigo diciendo desde mi papel como educador, el profesor de matemáticas tiene el papel más importante que tiene un profesor en la escuela, y es explicarle por qué las matemáticas están en todo, por qué ese cliché. Pero eso sí es una necesidad, estoy de acuerdo con ustedes, en que es una necesidad didáctica, es algo del maestro que tiene que estar en condiciones de poder plantear la matemática desde diferentes escenarios. Oye, una pregunta: ¿por qué creen ustedes que eso es interesante también?
las tendencias de país en cuanto a necesidades de maestros hablan de una necesidad amplia de profesores de matemáticas, pero las licenciaturas de matemáticas no tienen estudiantes de licenciatura de matemáticas, entonces ahí, ¿qué hay que hacer? Es decir, porque si no se están formando los profes para eso, ¿quién va a cubrir esos espacios de formación en las regiones donde supongo que es donde más se necesitan los profesores de matemáticas? En las ciencias empresariales, en economía, sobre todo a nivel mundial, no los maestros en matemáticas, sino los matemáticos puros tienen mejor acogida en las empresas de análisis de datos, análisis de modelación económica, bancas de inversión. Son matemáticos con maestría en economía los que están mandando la parada. Y las escuelas de economía, viendo esa necesidad, están apretándole mucho al tema de formación cuantitativa, descuidando la formación cualitativa, o sea que también nos pasamos a la otra balanza porque hay que mantener eso en equilibrio. Yo de verdad pienso que también por experiencia, por lo que he visto en los colegios, hay mucha creatividad por parte de los maestros, mucha creatividad, tratando de transmitirle esa pasión a los estudiantes, pero viene la otra cara de la moneda y son las familias, porque también hay que involucrar a las familias en todo este proceso. Entonces el profesor hace toda una maravilla para explicar al estudiante que es A al cuadrado más o menos B al cuadrado y que desarrolle todo eso, y llega a la casa y pues se encuentra con choques como que eso no sirve, o bueno, también una reacción frente a lo que se enseña en la escuela, una incomprensión, una desconexión total entre la familia y la escuela. Entonces la familia le echa la culpa al colegio, el colegio a la familia, la universidad al colegio, la empresa a la universidad, y todos nos basamos echándonos las culpas cuando lo que necesitamos es fomentar vocaciones. Pero sí hay una cultura, y estoy de acuerdo con Rodrigo, hay una cultura de estar como reacios al tema del profesor de matemáticas. El profesor de matemáticas es el coco en cualquier institución y siempre está como mal visto. Entonces imagínese un estudiante de 11, ¿qué decisión va a querer tomar cuando dice que yo quiero ser maestro, pero no quiero ser como mi profesor de matemáticas? Pero, Rodrigo, yo sí quiero, no sé, ahondar un poquito sin buscar culpables. No sé si la política de educación y el plan de gobierno entiende hacia dónde apuntan las ciencias básicas y sobre todo los avances en ciencia y tecnología. Hay algo muy claro entre los procesos históricos posterior a la Segunda Guerra Mundial. Los países tenían la necesidad de incorporar la industrialización de los procesos, y para el campo de la construcción, de las tecnologías en construcción y el diseño, nacen unas tendencias conceptuales y teóricas, incluso antes, años antes, la Cooper, la Bauhaus, y situaciones que advierten un conocimiento específico que era el que enseñaban las escuelas de diseño en ese momento en torno a hacer procesos de industrialización de vivienda masiva. Era algo que necesitaba el gobierno en ese momento y tenía que hacerlo en un corto plazo. Y para eso las matemáticas hicieron racional el ejercicio de la construcción en arquitectura. Entonces, mientras eso tampoco se le halle un asidero de una lógica de para qué va a servir, muy difícilmente también los planes de estudio y nuestros futuros perfiles ocupacionales van a poderse ubicar en el contexto de las matemáticas como un instrumento para llegar a una realidad de país. Hay en este momento un déficit cuantitativo y cualitativo de hábitat en Colombia, y seguimos con sistemas tradicionales porque la racionalidad, que es netamente matemática, geometría, no la hemos implementado. Entonces hay que mirar también cómo el plan de gobierno incorpora esa necesidad de las ciencias básicas como una necesidad diaria para poder solventar, en definitiva, hacia dónde va la economía del país. Sí, es que de verdad, muchas cosas dependen en efecto de las ciencias básicas. Esperamos que aquellos, por lo menos en la Gran Colombia, que aquellos que vamos a ir al curso de formación en razonamiento cuantitativo, pues logremos avanzar también. Y es bueno, es interesante porque también es, pues para los televidentes esto surge también de una necesidad como institución, y es utilizar datos para poder también proyectar las empresas, las instituciones y demás. Bien, creo que vamos a ir a una pausa, ¿sí? Vamos a una pausa y ya regresamos con Debates UGC.
Estamos de vuelta en Debates UGC, hoy hablando de matemáticas bajo el título Que vivan las ciencias básicas, pero pues digamos que a este punto empieza, y sobre todo porque es el último bloque, entonces empieza como a, no sé si a preocuparse más, pero pues es que es un tema que es delicado. Yo insisto que escuchando a Jorge, escuchándolos a todos, yo insisto en que como país de verdad debería haber una política que nos diga hacia dónde vamos a orientar la formación en ciencias básicas, que empecemos a generar unos criterios que nos digan en la educación básica deberíamos caminar hacia esto, en la educación media hacia esto, en la educación superior hacia aquello, en los diferentes niveles de formación superior establecer también cosas, pero como país tener unas metas y dar unas claridades, porque yo sigo sintiendo que al final, y lo hablamos ahorita también en la pausa, al final pues la gente sigue pensando en que para qué es la matemática, ¿no? Es decir, y sobre todo los jóvenes, que son las personas con las que pues contamos para que después utilicen esas ciencias básicas para transformar el país, para transformar las regiones y demás. Tengo un comentario que creo que ese es un tema que afecta a todas las universidades. Yo no conozco vicerrector que me haya dicho que no tiene problema con esto. Y nos habla Melissa y nos dice: yo soy estudiante de Administración de Empresas en Bogotá, vivo en Villavicencio, vengo de Villavicencio, y me preocupa que en el colegio a ella le iba muy bien en matemáticas, pero cuando llegó a la universidad e inicia la universidad, dice, wow, es decir, creo que no estaba tan bien en matemáticas porque le empezó a ir mal, y empieza a ver también entre los compañeros pues que hay diferentes niveles de matemáticas, entonces, pero ya están en la universidad, es decir, esa carta ya está jugada, ya están en la universidad, ya están en la administración de empresas, entonces ahí uno podría empezar otra vez, ¿quién tiene el problema? ¿No? Sí. Que si el colegio, que si la niña, que si el papá, que si es decir, que dónde, pero acá entra en un tema las universidades, y es que creo que, y seguramente ahorita ustedes me pueden apoyar con sus comentarios, pero las universidades nos estamos volviendo muchas veces en el grado 12, ¿no? de los colegios, tratando de nivelar competencias de lectura, competencias de escritura y competencias de razonamiento cuantitativo. Y creo que ya muchas hemos asumido esa tarea. A mí me pasaba algo interesante, y es que yo tuve la oportunidad de trabajar en un colegio privado en Bogotá. Me dieron la responsabilidad de enseñar teoría económica de 8º a 11. Y yo pues nunca había trabajado en colegio, y llegué con mi dinámica de profesor universitario a enseñar la misma microeconomía, exactamente la misma que enseñaba en la universidad en grado 9, la misma macro en grado 10 y la misma economía internacional en grado 11, y en 8º veíamos pensamiento económico. Y les iba mejor a los niños del colegio cuando hacíamos análisis utilizando cálculo diferencial para resolver problemas de equilibrio del consumidor, etcétera, temas de economía, les iba mejor a los del colegio, que estaban en 9º grado. Entonces yo me ponía a reflexionar, y bueno, de pronto es que tienen los conocimientos ahí fresquitos, están viendo las matemáticas, el cálculo ahí mismo, de pronto puede ser eso. Yo le lanzo la pelota a las facultades de educación y a la investigación en educación, porque sé que hay un tema generacional que tiene que ver con la adolescencia, con el momento que está viviendo la persona, pero cuando sale del colegio y entra a la universidad, sale de una dinámica a otra totalmente diferente, y hay una ruptura ahí en el cerebro, algo pasa en la cabeza desde la biología o desde la neurociencia, algo se tiene que estudiar, algo pasa, pero el estudiante llega al primer día de clase a la universidad y se le olvidó absolutamente todo lo que pasó. Y en los primeros semestres sucede que uno te da la primera clase, la primera semana, y a la siguiente semana ya se les olvidó lo de la primera semana. A medida que van avanzando en los grados superiores universitarios, ya van teniendo una capacidad de conectar toda esa información, incluso se llegan a acordar de lo útil que fue lo que les enseñaron en kinder para su tesis de grado. Son cosas impresionantes, pero además de ser un tema de asimetría en la formación matemática en los colegios públicos, privados y entre públicos, hay una asimetría en las regiones, pero también es un tema del momento de la persona, pienso yo, no sé, pero ahí estoy especulando. Ahí yo quería tocar algo diferente de lo que nos habla el decano Javier, y tiene que ver con que son dos mundos totalmente diferentes. Desde la parte de la educación,
las necesidades que responde la escuela son unas y la universidad le está respondiendo otras al estudiante. O sea, no hay una continuidad, no hay un diálogo entre el colegio y la universidad, y eso causa que efectivamente el estudiante llega a un escenario donde no encuentra ninguna relación con lo que hizo en su bachillerato, y eso, más que una culpa de la, o bueno, no una culpa, digamos de pronto una responsabilidad de las facultades de educación para pensarnos eso, es una culpa directa de las políticas del Ministerio de Educación y de unos lineamientos claros que ha hecho en los últimos años. Los profesores de la licenciatura en matemáticas tuvimos la oportunidad de ser invitados hace 2 años a hacer un debate en la Universidad de Los Llanos sobre los lineamientos que iban a proponer en los derechos básicos de aprendizaje en matemáticas. Entonces nosotros hicimos una lectura previa antes de que se hiciera oficial el documento, y nosotros leíamos un documento que estaba totalmente desenfocado de la escuela colombiana, o sea, respondiendo a unas necesidades, o sea, otra realidad, otra sociedad, o sea, eran hechos para otro contexto educativo, y obviamente nosotros desde la universidad veíamos que eso causaba que los estudiantes llegaran a los primeros semestres y se dieran esos niveles de deserción, porque eran unos contenidos totalmente planos y que no se articulaban con los diferentes programas que podían establecer los estudiantes en su formación técnica, tecnológica o profesional. ¿Esto a qué responde? A que son modelos educativos realizados, como nos decía hace un momento Jorge, que se adaptan en otros países y los trasladan para acá. Los autores de este documento ni siquiera eran nacionales, el revisor no era nacional. Entonces, claro, cuando nos llevaron nosotros como facultades de educación fue lo primero que le dijimos, ver esa desconexión que había entre el colegio y la escuela. Y pues lo siguieron reformulando y hoy en día tenemos un documento oficial que es el mismo que estudiamos hace 2 años, donde no se tuvieron en cuenta estas observaciones. Entonces yo lo veo como que el estudiante no encuentra esa conexión, hay veces dejan de estudiar un largo tiempo y entonces eso causa que aún crezca por factores de la memoria y de algunas circunstancias esa desconexión. Jorge. Yo le sumaría 2 factores, el temporal y el cultural. Curiosamente, en un ejercicio en el que he tenido la oportunidad de evaluar también estudiantes, como Javier lo mencionaba, los estudiantes que validan 2 grados en un año del bachillerato tienden a tener unos mejores resultados en la universidad. ¿Por qué? Porque están en temporalidad asumiendo unos contenidos en 6 meses, tal cual como en la universidad. En el colegio tenemos 8 o 10 meses lectivos para hacer el día del agua, el día de la tierra, el día de X, el día de Y, el día de la Z, y después sumarle los contenidos académicos. Y después los profesores se cuelgan y tienen que meter todo un contenido en 1 o 2 semanas, especialmente se cuelgan entre agosto y octubre para calendario A. Correr. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el bachiller tradicional de un año se enfrenta a los 4 meses, 5 meses de la universidad, ya no tiene esa misma rutina. Y el factor cultural, ya soy universitario, mis hormonas me juegan, el blanqueo llega porque llega. Ahí no hay ninguna otra situación. Entonces, sí es importante, como Rodrigo lo mencionaba en algún instante, las universidades, y Carlos lo corroboraba, deben de conectarse colegio-universidad y dejarnos de esa frase popular de tirarnos la pelota. En primaria la culpa es de preescolar, en bachillerato la culpa es de primaria y en la universidad la culpa será del colegio. Eso debemos de cortarlo con una muy buena herramienta de comunicación. Claro, y si hacemos el ejercicio con lectoescritura es igual. Entonces, Bueno, vamos ya en la recta final, pero Francisco, cuénteme su merced, cuando llegan los estudiantes suyos a geometría descriptiva, ¿es primer semestre o segundo semestre? Primer y segundo semestre. Ahí, ¿cómo están los niveles y qué hace? ¿Magia? Muy bajos, es decir, digamos que la Facultad de Arquitectura ha tenido que implementar unos cursos de nivelación, que somos la única facultad que tiene ese proceso, para nivelar al estudiante dentro de la praxis de la matemática ya aplicada, por ejemplo, en química, verían química y física de los materiales, pero si no ven los componentes que traen de su colegio, es imposible poder proyectar a un perfil ocupacional en el cual
la praxis haga que la matemática se convierta en algo teórico, a algo visible y es evidente que se tiene que aplicar la matemática, la física y la química, sobre todo en procesos constructivos. Matemática, geometría, digamos que hemos tenido que implementar esa situación, hasta el punto incluso de tener que volver a enseñar el área, imagínense eso. El área, en algún momento un estudiante me comentaba que llegaba en la primera semana, él sabía sacar el área del rectángulo, pero del cuadrado no. Entonces, a ese nivel nos toca a nosotros partir de cero, pero hemos implementado una muy buena posicionamiento y ahí sí todo el laboratorio que ha hecho la Facultad de Educación y Ciencias Básicas nos ha permitido nivelar prácticamente con algo complementario para que los estudiantes tengan el nivel de lo que realmente se requiere a este nivel de estudiante pues, universitario. Y algo similar también hace la Universidad de la Gran Colombia, perdón, hago la cuña, en el programa de Ingeniería Civil, pues donde también pues, llegan los estudiantes y se enfrentan de una vez con un paquete de formación en temas de ciencias básicas de matemáticas. Allí nuestro decano también, el ingeniero Mario Camilo Torres, pues también tiene un programa de acompañamiento y de permanencia, pues porque es vital, porque justo, y eso lo saben todas las personas que trabajan en educación superior, en primer y segundo semestre donde están las deserciones, digamos en los niveles de deserciones más grandes en la universidad, y ahí es donde el estudiante se tiene que acompañar. Javi, rápidamente, creo que en un minuto, y su merced, ¿cómo va a ser en educación virtual? Porque tenemos ahora, felicitaciones, programa de economía en modalidad virtual, programa de administración de empresas en modalidad virtual, programa de contaduría en modalidad virtual en la Universidad de la Gran Colombia, inscripciones abiertas, hago la cuña, pero también llegan a haber matemáticas. Claro que sí, y es el reto de formación en las ciencias empresariales, en esas tres disciplinas, esas tres profesiones, y estamos armando unos módulos, unos cursos, con todas las didácticas, con entornos virtuales de aprendizaje, ambientes virtuales de aprendizaje que nos van a incluso a ayudar a enamorar a los estudiantes de la presencialidad. Ese es el reto mayor, el reto es que sí se puede enseñar competencias de análisis cuantitativo a través de entornos virtuales de aprendizaje, eso ya está demostrado en el mundo, pero ese es el reto en nuestra cultura colombiana, que es lo más difícil. Vale. Pues bueno, ya llega el momento de despedirnos acá del programa, pues muchas gracias por sus aportes. Yo normalmente lo que hago es también hacer un resumen que pongo en mi cuenta de LinkedIn para que allí también ustedes puedan seguir comentando y las personas que nos siguen el programa, agradecerle a Jorge, a Carlos, gracias, a Javier y a Francisco su compañía y sus aportes, a las personas que nos acompañaron, a todos nuestros televidentes y darle gracias a Dios por este momento. Y como siempre, esperarlos la próxima semana en una edición más de Debates UGC. Y no se pierdan, por favor, un café con Gala todos los miércoles a las 8 p.m. aquí en Teleamiga Channel. Chao, chao.